Keninankate no mekniwan, ashkan ikantikate y techinin altepetl y toca Ixcateopan. Hola amigos y amigas, estamos aquí en el pueblo llamado Ixcateopan, cuna del güey Tlatoani Cuauhtemotzin, cuna del gran Tlatoani Cuauhtémoc. Y hemos venido aquí porque se ha reabierto la investigación o se ha retomado el gran tema de la veracidad de los restos de Cuauhtémoc. Estamos aquí justamente en la iglesia donde están los restos y estoy con Jorge Veraza, que es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, doctor en estudios latinoamericanos, experto en psicología social y escritor de más de una veintena de libros publicados. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del libro Cuauhtémoc Negado. Claro que sí. Así es un gran honor estar aquí con usted. El trabajo de la maestra Guzmán es polémico en el mundo académico y poco conocido en el mundo, pues, de los estudiosos de la historia. Podríamos hablar quizá de la primera relación que tiene uno de sus libros más importantes, Cartas de Relación de Hernán Cortés, y cómo se liga este libro con los restos de Cuauhtémoc. Bienvenido y muchas gracias por la entrevista. Sí. Bueno, mira, en 1948, es un año antes de que ella inicie la investigación sobre los restos de Cuauhtémoc, aquí en Ixcateopan. Uh-huh. Entonces, en 1948, ella tiene terminada una primera versión de su libro, de su obra más importante. Las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. Aquí hay puntos muy importantes en el título, como el que no dice México, no dice Nueva España, sino dice Anáhuac. No dice siquiera América, dice Anáhuac con toda precisión. Es decir que la maestra Guzmán, a lo largo de sus investigaciones, ha logrado precisar conceptos que se tenían vagos o que se sustituían unos por otros. Por ejemplo, la conquista de la Nueva España, dice Bernal Díaz del Castillo. Bueno, pues ¿cómo se va a conquistar Nueva España si todavía no existe? Aquí no existía. Uh-huh. Entonces, este tipo de imprecisiones venía arrastrando la historia de la invasión de Anáhuac. Precisa en dónde, qué fue lo que sucedió y en dónde. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue una conquista, fue una invasión. Y así seguido, ¿no? Entonces, ella hizo un viaje a Europa a mediados de los años 30 a reconocer qué documentos había importantes en las bibliotecas europeas, documentos originales para la historia de México. Y fotocopia, saca microfilms y entre los múltiples materiales que encontró el original de las cartas de relación de Hernán Cortés. Es muy importante eso, porque se tenían múltiples versiones, sobre todo impresas, y unas diferían de otras. Entonces era muy importante encontrar un original para a partir de ahí hacer una edición crítica del texto que ha servido hasta la fecha para normar la historia de la conquista, vamos a decir entre comillas. Y entonces ella se dio a la tarea de hacer esta edición crítica de las cartas de relación de Hernán Cortés o relaciones de Hernán Cortés a su rey. Pero no solamente hace una edición crítica comparando las distintas versiones y estableciendo lo que realmente escribió Cortés, sino va a criticar la narrativa de Cortés. Y esto vuelve al libro de Eulalia Guzmán una obra que hace época en la historiografía mexicana o la historiografía general sobre la así llamada conquista. Porque tenemos en realidad todos los libros que hablan sobre la historia de la conquista, siguiendo la versión de Hernán Cortés con variantes. Y por otro lado, la crítica que hace Eulalia Guzmán a esa versión que es de todos. Y así quedó
perfectamente establecido lo que dijo una versión y lo que realmente sucedió. Vamos a decir, la visión de los vencidos de León Portilla, bueno, a veces se ha cuestionado que no son los vencidos los que están hablando, pero León Portilla tuvo esa intención, ¿no? En realidad no se trata simplemente de la versión de los vencedores, que esa sí es la de Hernán Cortés y de toda la historiografía, y no se trata de la visión de los vencidos, sino de lo que realmente sucedió. Y eso es lo que está estableciendo Eulalia Guzmán en su obra. Esta obra la tiene terminada en una primera versión para 1948 e intenta que se publique. Es infructuosa su intento. Fíjate que en 49 ella recibe una invitación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en 1949, en los inicios. El 2 de enero se ha dado a conocer aquí en Ixcateopan por parte del cura de la iglesia, se ha dado a conocer que aquí debajo del altar está enterrado un rey que se llamaba Cuauhtémoc, porque en ese entonces no era tan célebre el nombre. ¿No? Y ¿por qué está diciendo esto el señor cura? Porque hace 2-3 días ha platicado con él Salvador Rodríguez Juárez, preguntándole algunos datos que él tiene en los libros de la iglesia. Que ¿por qué me preguntas? Que porque yo tengo unos documentos en donde, y así es como se entera el señor cura de que Salvador Rodríguez Juárez custodia unos documentos en donde se dice que ahí debajo del altar de la iglesia está enterrado Cuauhtémoc, pero que esto es un secreto, que no lo debe decir. Bueno, él no se aguantó, pues, y a la siguiente misa le dijo al pueblo. Pues todo el mundo quedó azorado, unos entendieron, otros no, de que creyeron y no creyeron, pero esto llega entonces a conocimiento del presidente municipal de ese entonces, y entonces llaman a Salvador Rodríguez Juárez. Y dice, sí, efectivamente, yo tengo esos documentos, le dije al señor cura, tal, ¿no? Esto luego el presidente municipal enterado le comunica al gobernador de aquel entonces, del estado de Guerrero, el general Gabriel Leiva Mancilla, y el general Leiva Mancilla le avisa al presidente de la República. Entonces, a partir de ahí se genera una serie de polémicas, en primer lugar, periodísticas. Claro. Dimes y diretes, que si es verdad, que si no es verdad, que tal. Pero esto empieza a generar una polémica académica. Pero han pasado 15 días y entonces el presidente de la República le señala a su secretario de Educación, Miguel del Vidal, que ponga cartas en el asunto, a ver qué hay de cierto y qué no. Y entonces le encarga el secretario de Educación al director del INAH, en ese entonces Ignacio Marquina, que envíe una comisión a investigar esos documentos que han salido en algunos periódicos y de los que ya hay polémica. Bueno, entonces se forma un grupo en el INAH, se forma un grupo de sabios, vamos a decir, de investigadores, para seleccionar a quién se va a mandar, a quién se va a enviar a Ixcateopan a hacer esa investigación. Están Silvio Zavala, está Alfonso Caso, está Ignacio Marquina y 10, 15 más personajes, y pues ponderan, pues es un problema de documentos antiguos, pues quién es el mejor paleógrafo o paleógrafa con el que cuenta México. La maestra Guzmán, por eso es que fue seleccionada. Y tiene que ver con su trabajo con la paleografía de las cartas de Hernán Cortés, ¿no? Estuvo cerca de 10 años en Europa haciendo el trabajo, Sí, pero no solo sobre las cartas, sino sobre otra serie de documentos. Es una especialista paleógrafa, y entre ellos encontró lo de Hernán Cortés, que dio por resultado su libro. Claro. Y la única mujer en el grupo, eso es interesante también. Nos vamos a encontrar otra vez la relación de Ixcateopan con las cartas, con este libro de Eulalia Guzmán, ¿no?
pero primero antecede a la investigación de Izcatiopan. Ella tiene una primera versión, luego conoce los documentos de Izcatiopan porque la envía el INA. No es que ella dijo, yo voy ahí porque yo soy mexicanista. No. Es enviada porque es la mejor paleógrafa con la que cuenta México y es una persona que ha estado cerca de los temas y entonces es seleccionada para ir con una comisión, venir a Izcatiopan. Entonces llega ella y platica con el custodio de los documentos, Salvador Rodríguez Juárez. Y entonces, pues ella llega escéptica acerca de si sí son o no son, si los documentos son auténticos o no son auténticos. Justamente a eso es que se la ha enviado para que haga la evaluación. Claro. Tienen una primera plática, una primera discusión con Salvador Rodríguez Juárez, porque pues él como por tradición ha recibido los documentos, él está completamente seguro de que esos documentos son auténticos y de lo que dicen pues es verdad. Y entonces dice pues algunos cuestionamientos de Eulalia Guzmán, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Cuauhtémoc va a estar aquí? Y así seguido. Si quieres luego de ese tipo de asuntos, luego platicamos, ¿no? Pero es un poco cómo fue esa primera plática, esa reunión y cómo fue el escepticismo de doña Eulalia, pues que esos documentos eran falsos, no que son auténticos. En esto giraba la polémica periodística y la primera polémica, vamos a decir, académica que se dio en los periódicos en los primeros días de entre enero y febrero de 1949. Eulalia Guzmán observa con mucho detenimiento los documentos, los estudia, pues sus características paleográficas, tipo de letra, tipo de material, el papel, si es con papel office, pues no puede ser de 70 kilos, pues es algo moderno. Entonces, todo son cuestiones paleográficas, pero también se fija muy bien en la narración, en el contenido histórico que se está diciendo. Dice, qué cosa más extraña. Ella es especialista en el tema, claro, como historiadora, no solo como paleógrafa. Entonces, llega a una conclusión decisiva, una conclusión crítica, una distinción crítica inicial. Y le escribe al ingeniero Marquina, el director del INA. Le dice, mire usted, los documentos no son originales e incluso en algunas ocasiones copias mal hechas por el copista. Pero son copias de originales. Claro, me imagino que por el tipo de contenido literario, ¿no? La forma en la que estaban escritos. De contenido histórico. Son originales porque solamente testigos del evento pudieron haber dicho lo que aquí se dice. Vamos a decir, esto es lo que queda implicado en su aseveración, que luego se va a ver explicitado conforme avance la investigación. Pero esta es la primera distinción crítica que ella hace. Se sigue investigando durante 7 meses y hasta que llegue el punto en que pues, los documentos indican que es necesaria hacer una investigación entre la población, porque hay también una tradición oral. Hay una tradición escrita y la tradición escrita remite a la tradición oral. Hay personas del pueblo que saben. Ella cita a todos los ancianos de la región y también de Izcatiopan, y estos le dicen lo que saben, que muchas veces es coincidente con lo de los documentos. Confirman el dicho escrito, es confirmado por el dicho oral, que de alguna manera precedió al dicho escrito. Claro. Ella se topa primero con los documentos, pero es de suponerse que antes de los documentos primero fue conocido por la gente del pueblo, luego quedó escrito y ahora ella también le pregunta a la gente de lo que recuerdan, de lo que le han dicho sus abuelos y bisabuelos a estos ancianos que tiene enfrente. Entonces ella tiene 2 indicios, no tiene pruebas. Estos son indicios. Indican como un dedo índice, indican debajo del altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ahí están los restos de Cuauhtémoc. Los dos, tanto el dicho escrito como el dicho oral, hacen la misma indicación, son indicios. Nada más hace falta excavar. Exacto, del dicho hay que pasar al hecho. Y entonces eso implica una excavación. Ella
le avisa a su jefe, en Delina, al ingeniero Marquina, que hay que pasar, que como todo indica que es muy posible que ahí estén los restos de Cuauhtémoc, entonces hay que pasar a la excavación. Y entonces el director le contesta que fíjese usted que no hay presupuesto. Como siempre, Pues no hay presupuesto. No como siempre. Hay para investigaciones para las que sí hay presupuesto y hay para las que no hay presupuesto. Entonces de pronto parece que no hay. Es decir, que uno puede pensar que desde el principio mandan a la maestra Guzmán para que con su autoridad como la más importante paleógrafa, pues dé cuenta de que los documentos son falsos. Y entonces que ahí se acabe todo. Pero precisamente no se acabó todo porque ella logró establecer la distinción crítica. Son copias, a veces mal hechas, pero de documentos originales. Obligadamente hay que seguir la investigación. Y la investigación nos dirige hacia la tradición oral. Investigamos la tradición oral y entonces ahora tenemos dos indicadores, dos índices que nos dicen hay que hacer la excavación. Por eso es que la maestra Guzmán se queda aquí siguiendo investigando. Si no, se hubiera tenido que regresar a México. Claro. Por eso es muy importante cada detalle, cómo la investigación va adelante a partir de indicios, y ahora vamos a la prueba. Pero al momento de la prueba, el INAH da un paso atrás. Es extraño el movimiento. Es extraño el movimiento. Claro. Hay que notarlo. Sí, no sabemos por qué fue, pero es un movimiento extraño. El gobernador del estado, el general Leiva Mansilla, dice, pues no hay presupuesto. Si el problema es presupuesto, yo financio la excavación y ayudo a lo que sea necesario. Y entonces así es que puede seguir adelante Eulalia Guzmán. En septiembre, en la segunda semana de septiembre de 1949, ella empieza la excavación y una semana después están encontrando la lápida, pega el martillo ahí, dejan un rato a que se dispersen los gases, y luego abren y se encuentran una placa oval de cobre nativo muy antigua y oxidada de siglos que dice 1525, 1529 y abajo Rey E.S. Cuauhtémoc, Rey, excelente señor Cuauhtémoc. Tenemos el dicho, dos dichos y el hecho, la comprobación. Y debajo de la placa hay un cráneo con unas joyas y demás. Y abajo están todos los restos. Entonces dicen, pues aquí están los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Claro. Entonces, esta es una prueba científica triangular, con dos indicios, uno oral y otro escrito, y un hecho comprobado que coincide. Luego se llevó a cabo posteriores comprobaciones o pruebas científicas, por ejemplo, de la oxidación de la placa, de la antigüedad de la placa, de la antigüedad de la oxidación en los canales, en los surcos de las letras y de los números que estaban en la placa. Y todos coinciden con que tienen más de 400 años de antigüedad. Luego se hace el análisis de los restos y el 85% de los restos pertenecen a un solo individuo. Hay 15% que pertenecen, unas versiones son a 4 individuos, la Comisión Marquina Zavala de 1949, otra versión, 1950-51, pertenecen a 5 individuos, dice la Gran Comisión, y en 1976 a 8 individuos. Bueno, esto no es lo importante. 15% pertenecen a 7 individuos, a 3 individuos o a 4 individuos, pero el 85% pertenece a un solo individuo. Esto es lo relevante. Claro. Pero que desafortunadamente en los dictámenes del INAH no aparece como lo relevante, sino se dicen son de 8 personas. Esto quedó refutado, de 8 personas, de 4 o de 5. Esto quedó refutado por los investigadores que auxiliaron a Eulalia Guzmán, ¿no? O sea, los que ella trajo de su propia investigación
Esos son unos, los que los que la envían con el INA en 1949. Pero después, ya que surge una primera comisión que va a enjuiciar su trabajo, la comisión Marquina Zavala, de noviembre de 1949, ella está entregando su dictamen en 26 de septiembre de 1949. Pues ya para noviembre, la comisión que le iba a enjuiciar ya tiene un resultado que pone en duda. Lo que se requiere es que diga que no o que ponga en duda. Sí. ¿Quién? Se llama Marquina Zavala, porque es el ingeniero Marquina, que es el director del INA, quien ordena que se haga. Y quien dirige a los trabajos de la comisión es el historiador Silvio Zavala. La misma institución que manda a Eulalia es la que manda a refutar lo que encontró Eulalia. Muy similar al trabajo de las cartas, ¿no? Que también la manda el INA y después terminan refutando. Entonces es una actitud un poco extraña en esa, y que es muy típica de la política de esa época, ¿no? Sí, bueno, el fingir. Es que, bueno, son por razones diversas, pero hay intereses similares. La ambigüedad o ambivalencia del INA respecto de las cartas de relación es porque se trata de Hernán Cortés, una edición crítica de las cartas de relación. El INA quiere publicarla, pero no una crítica tesis por tesis de lo que está diciendo Cortés, ¿ah? Porque hay pues investigadores que de alguna manera son hispanistas. Hispanistas, no es preciso el término, ¿ah? Porque hispanista es aquel que tiene cariño por su patria, España. Y pues todos los lugareños, ¿no? Tienen todo el derecho de tener cariño por su patria. Claro. ¿Ah? No, se trata aquí de hispanistas opresores, que a propósito de tener cariño por su patria, dicen que entonces tienen derecho a oprimir a otro pueblo. Eso ya no. Eso no es lo mismo que mexicanos o mexicanistas. No, pues defendemos a nuestra patria. Claro. Pero no se trata de oprimir otras. Y aquí lo que tenemos es que quieren convalidar ciertas mentiras de Hernán Cortés porque justifican una conquista, una opresión, una invasión, un despojo, una esclavización. Eso no tiene sentido. Entonces, no son propiamente hispanistas, son hispanistas opresores los que dijeron no, que no se publique, los que se negaron a la publicación del libro de Hernán Cortés. Y esta misma gente es la que también está un poco detrás de hacer estos estudios ambivalentes, estos estudios que no son muy claros. Sobre Cuauhtémoc. Ahora, pues, porque están hablando del enemigo, ¿verdad? Claro. Para que no se exalte la gesta del jefe de la resistencia. Bueno, mira, todas estas cuestiones son políticas, son ideológicas y están envueltas en el tema, pero es difícil hacer la comprobación, porque generalmente sucedieron pues en pláticas secretas, en pláticas aparte, claro, no a la luz del día, no pública. Públicamente hay pruebas científicas, públicamente hay argumentaciones científicas, y entonces un poco a eso es a lo que debemos de atenernos, ¿ah? ¿Cómo está argumentado científicamente tal prueba? ¿Cómo se construyó tal prueba? ¿Por parte de Eulalia Guzmán o por parte de la primera comisión que intentó ponerla en duda? ¿O por parte de la segunda y por parte de la tercera? Eso es lo que tenemos como evidencia ante nosotros. Y eso es a lo que se dedica precisamente el libro Cuauhtémoc Negado, que acabo de escribir en 23, se publicó en 23, y que pues tiene como subtítulo Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc. O sea que, en primer lugar, el libro da aviso, da una alarma a Cuauhtémoc, que nos es tan entrañable. Fíjese usted que lo están negando. Claro. ¿Ah? Esa es la negación. Cuauhtémoc negado. Ah, ahora bien, ¿tú estás negando a Cuauhtémoc? ¿Por qué? ¿En qué te basas? Eso es el análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc. ¿Cómo es que ocurrió? ¿Qué pruebas se dieron? ¿Qué argumentos se están dando? Los motivos, pues debe haber motivos, pero
los motivos nos pasan de momento en segundo plano porque están tras bambalinas. Claro. Lo que vemos es lo que quedó en la fiesta, ¿va? Luego vemos, además de que si son consistente el argumento con el tamaño de la prueba, veo si el argumento es coherente o se contradice. Imagínate que en un juicio jurídico, de repente al testigo le pregunta y se contradice. Ya se acabó. Su testificación ya es dudosa. Y en ese sentido, ¿las comisiones se llegan a contradecir a sí mismas? Exactamente, ese es el problema. Ese es el análisis de la negación. Demuestra que las pruebas que presenta Eulalia Guzmán, las pruebas científicas, son pruebas bien establecidas. Y ella, sobre estas pruebas, levanta argumentos. Los argumentos son consistentes con las pruebas, es decir, del tamaño de lo que la prueba sostiene. Pero no solo, si te pones a analizar el argumento la lógica del argumento, no se contradice. Es como debe ser un estudio científico. Bueno, y entonces vamos del otro lado. Vamos a ver, los científicos del INAH pues tienen una serie de pruebas en la primera comisión. Y esta prueba está bien hecha. A ver, y sobre esta prueba levantan este otro argumento. No es consistente. El argumento va mucho más allá de donde la prueba dice. La prueba está bien hecha. Es una prueba científica. La hizo un científico. Pero luego, quien hizo el argumento puede ser otra persona que se encargó de hacer el informe o la misma persona que hizo la prueba también hace el informe. Bueno, al momento de pasar de la prueba al informe, no es consistente. Claro. Va más allá de su prueba. Pudo haber sido un error, no una mala fe, una mala interpretación. Bueno, el mismo científico u otro que se encargó de revisar lo que otro científico hizo, llevó a cabo un argumento inconsistente con la prueba. O vemos la lógica del argumento en cuanto tal, no su relación con la prueba, sino a ver qué está sosteniendo usted. Y entonces encontramos que hay diversas incoherencias. Inconsistencias. No solo inconsistencia entre prueba y argumento, sino además hay incoherencia al interior del propio argumento. Eso es muy grave. Estas ambigüedades que se encuentran en estas famosas comisiones negacionistas, sí. ¿Usted cree que estén hechas a propósito para crear ambigüedad sobre el asunto de Cuauhtémoc y que sea difícil poder afirmar o negar que son verdaderos los restos? Bueno, mira, son equipos de científicos. Sí. No es un científico, son 10, 15 personas en la comisión Marquina Zavala. Son otras 15 personas, 20 personas en la gran comisión de 1950-51. Claro, en cada ocasión hay un científico que se encarga de dirigir los trabajos. En la comisión Marquina Zavala es el historiador Silvio Zavala. En la gran comisión, quien se encarga de encaminar, de cohesionar el trabajo de toda la comisión es el arqueólogo Alfonso Caso. Y ya después, muerto Alfonso Caso, en 1976, en la comisión Bonfil es el director del INAH, entonces fue quien instituye la comisión. Pero va a ser el doctor Eduardo Matos Moctezuma quien dirija los trabajos de los distintos científicos. Entonces, cada científico se ocupa de temas arquitectónicos, temas de antropología física, temas de la placa, temas de los documentos. Hay distintos científicos para cada segmento de la investigación. Es una investigación compleja, ¿no? Y entonces es muy importante hacer cada cosa bien hecha y luego eslabonarla con la siguiente fase de la investigación y luego cuestionar el conjunto, ¿no? Además de cuestionar cada prueba con cada argumento y cada concepto de cada argumento con cada otro concepto de cada argumento. Claro. Entonces uno se topa y dice, aquí hay una incoherencia. ¿A quién le corresponde? Bueno, ¿quién se encargó de escribir? ¿Tuvo buena fe o mala fe?
es difícil probarlo. Probamos que hay una incoherencia que no debería estar. Una incoherencia es se tropezó, ¿ah? No vio el tamaño de la prueba y sobre esa fue más allá. Es inconsistente. Y luego, como fue más allá, empieza a contradecirse. ¿Sí? ¿Ah? Por ahí va la cosa. ¿Ah? Pero, a ver, 3, 5, 10 incoherencias, 20, 40 incoherencias. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un sesgo ideológico, porque todas las incoherencias e inconsistencias apuntan hacia el mismo lado, se está sesgando la investigación. Pero, ojo, no se puede imputar a este investigador, a este otro, cada uno hizo su trabajo científicamente, vamos a decir, ¿no? Con honestidad, Okay. ¿sí? Pero de pronto al momento de cuestionar el conjunto, las piezas no encajan. También hay que hacer notar que como la propia investigación tiene muchos aspectos que cuestionar, es fácil equivocarse al enlazar uno con otro, no nada más por mala voluntad. Otra vez, pudo haber habido mala voluntad, pudo haber un sesgo político, ideológico, pero ese no es fácil de comprobar. Lo que comprobamos hay inconsistencias reiteradas y incoherencias reiteradas y sesgo ideológico en la argumentación. Bueno, pues ese es el resultado que tenemos, ¿no? Claro. ¿Sí? Ya como de las últimas preguntas, menciónenos alguno de los sesgos importantes que se llegaron a encontrar y cuál es la importancia ahora en la actualidad, quizá política social del país, el retomar este tema, que muchos ya lo dan por perdido, pero pues por las evidencias parece que es algo que se tiene que seguir, está perdido, se tiene que seguir investigando, ¿no? Y queda mucho pie a hacer más investigación. Sí. Bueno, mira, ya vimos ciertos movimientos que causan duda, ¿ah? Pero un primer desliz, ¿ah? Las 3 comisiones dicen, en primer lugar, no hay una incongruencia cuantitativa entre el número de personas a la que pertenecen los restos. 4 la primera comisión negacionista, 5 la segunda comisión negacionista y 8 entonces la tercera comisión. Entonces el maestro Edilberto Morales Giles, que es un estudioso de Ixcatiopan de toda su vida, que ha reunido documentos y sobre todo todos los documentos de la polémica, dice, bueno, pues a lo largo de los años parece que los muertitos se multiplicaron o se reprodujeron. Es una broma, ¿verdad? Claro. Bueno, pero más allá de la incongruencia cuantitativa, que no debía estar, es un error, pero es menor. De 4 a 8, pues es un error del doble. Sí, claro. Bueno, pero aún así es cuantitativa. Porque todas las comisiones coinciden en decir que no son restos de una sola persona. Como diciendo, pues no son de Cuauhtémoc, o no pueden ser, son de 4. ¿Ah? Como que hacia allá apunta el argumento, pero no se explicita, nomás se dice, son 4, son 5, son 8. Bueno, todas dicen que no es de una sola persona. Los restos de Cuauhtémoc, no, pues son de 8 personas. Entonces ocurre que este argumento no es de una persona, sino de 8, fue refutado en 1951 por Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México que la auxilió, diciendo, en primer lugar, este dictamen final no puede ser un dictamen final. Nosotros también nos encontramos con que eran restos de varias personas. Ese es el inicio de la investigación, no el dictamen final sobre la investigación. Es el problema por donde hay que comenzar. ¿Por qué? Porque se trata de un entierro secundario. Cuauhtémoc primero fue enterrado en la casa de sus padres, que se encontraba a 500 metros al sur de donde se encuentra ahora la iglesia. Allá en la zona arqueológica actual del poblado. La que está acá abajo, en el Momostre. Exactamente, en el Momostre. Ahí era la casa de sus padres, ahí fue enterrado. Es en 1529 que llega Motolinia, ¿no? Y da la indicación de que se construye una iglesia sobre la tumba.
1539 es que tenemos ya erigida la iglesia. Primero fue la tumba, luego fue la capilla encima de la tumba y luego fue la iglesia que se termina en 1529, ¿no? En que hay un reentierro, es un entierro secundario y es común en los entierros secundarios, como se sacan osamentas, que al momento que se las reentierra, pues vienen combinados con otros huesos que estaban ahí. Claro. Ese es el problema. Entonces, esto ya lo saben los arqueólogos. ¿Cómo es que tenemos un dictamen que dice que hay 8, 4 o 5? Pues ese no es el dictamen. Ese es por donde comienza la investigación de un entierro secundario. Es la primera refutación. Segunda refutación, bueno, lo relevante no es que es de 4, 5 u 8, porque ese es por donde comienza la investigación. Lo relevante es que el 85% de los restos pertenecen a un solo individuo del sexo masculino y que presenta un tamaño, una corpulencia como la que presentaba Cuauhtémoc por testigos que lo conocieron, e incluso con algunos signos singulares. Por ejemplo, el metatarsiano izquierdo del pie izquierdo está quemado en vida. Tiene quemadas profundas en vida, que ya están cicatrizadas en el hueso. Es notable, ¿verdad? Entonces, estos son dos puntos que hablan de, en general es Cuauhtémoc, en particular es Cuauhtémoc y en singular es Cuauhtémoc. Lo podemos identificar, ¿no? En general, pues por cómo está planteada la tradición oral, la tradición escrita, porque encontramos aquí los restos, porque dice señor, y porque es antigua de siglos. Y, o sea, todas las evidencias apuntan. Exactamente, y en particular y singular, ¿no? Claro. Ahora bien, que aunque es refutada este cuestionamiento que hace Lina en 49 y luego en 50-51, aunque es refutado en 51, con estos argumentos que te acabo de decir, la comisión del 76 debería dar noticia. Bueno, eso que dijeron, esa refutación que hicieron, pues no vale por esto y por esto. No hay tal refutación. No hay refutación de la refutación. Como si no hubiera existido. Vuelve a repetir el mismo argumento de fondo, pero le añade a tres personas más. No solamente eran 5, como dijo la comisión del 51, sino que son 8 personas. Pero ese argumento ya fue doblemente refutado, ¿no? En cualidad, por ser improcedente, porque no es un dictamen final, sino el inicio de la investigación, y luego porque lo relevante de ya al encontrar los huesos es lo que acabamos de platicar. Bueno, es muy importante que no contestó nada, sino silencio. Como si no hubiera habido refutación, es decir, como si no hubiera argumento y pruebas al respecto, sin decir no vale el argumento y no valen las pruebas que me dieron. Y sin decir por qué. Bueno, esto no debe de ocurrir en una discusión científica. A cada paso, refuto, yo refuto con esto. ¿En qué te basas para refutar? Tengo esta prueba. Muéstrame la prueba. Ese nada más es uno de los puntos de inconsistencia y luego incoherencia. Y el sesgo. Entonces, en ese sentido, este inicio del estudio de los huesos no tendría que ser el final de la investigación, sino el inicio de una investigación más grande, ¿no? Tengo entendido. No, pero esa investigación más grande fue justamente la que hizo Lala Guzmán. Oh, yeah. Imagínate que yo como investigador me topo, son 8 individuos, no uno. Abandono la investigación porque ya es mi dictamen final. Eso es lo que está diciendo cada una de las 3 comisiones está diciendo eso. Lala Guzmán se encuentra, oye, pero hay huesos de distintas personas. Pues vámonos de regreso a México. Claro que no. Sí. Ahora hay que investigar esos huesos. Y entonces, ¿qué hacen con esos huesos? Empiezan a separar los que son de una persona, los que son de otra, son de tal edad, tal, hasta que tienen el 85% de los restos y reconstruyen un solo esqueleto. Y el esqueleto es masculino, etc. ¿Qué crees que pasó más? Bueno, el esqueleto masculino hay un problema en cuanto al cráneo. El cráneo es pequeño. Entonces, pues, posiblemente es femenino. Porque en general, estadísticamente, los hombres tienen un cráneo más grande que las mujeres. Pero eso es estadísticamente. Porque hay mujeres que tienen cabeza grande y hombres que tienen cabeza chica, man.
Entonces, pues este es un esqueleto con cabeza masculino, pero con cabeza chica. Sin embargo, aunque hay estas diferencias entre lo estadístico y lo singular, cada una de las tres comisiones negacionistas se sostienen en el criterio del tamaño para decir que es femenino, es un cráneo femenino. ¿Con qué criterio? Pues, el tamaño. Bueno, ese no es un criterio suficiente. Hay otro criterio, por ejemplo, también basado en tamaño, le contesta la Comisión del Banco de México, que está auxiliando a Eulalia Guzmán. Y le dice, mire, las fosas oculares son muy grandes. Es decir, que aunque el cráneo se hizo pequeño porque fue puesto al fuego durante mucho tiempo y entonces se evaporó la grasa, entonces se empequeñeció. Sin embargo, las cuencas oculares son muy grandes que indican que era de un cráneo más grande y masculino. Pero fíjese que el tamaño, fosas oculares grandes, no es tampoco un criterio suficiente. Simplemente te digo, tú me dices tamaño de cráneo, no es criterio suficiente porque uno es la estadística y otro es el cráneo singular que estamos encontrando. Y yo te digo también un criterio cuantitativo de dimensiones y pues las fosas oculares, pues también pudo haber sido una mujer con fosas oculares muy grandes. No es criterio suficiente. ¿Cuál es el criterio suficiente? El criterio suficiente para saber el sexo del cráneo es que articula perfectamente con el atlas. Y ahí está el misterio de los huesos perdidos, ¿cierto? Ese es el problema. Esta es otra grave inconsistencia. Cuando no tienen argumentos, simplemente se roban el atlas. ¿No? El atlas con el que se encontró Eulalia Guzmán y armaron el esqueleto y demostraron que el cráneo articulaba perfectamente con este atlas que es masculino. ¿Masculino por qué? Pues porque tiene unas inserciones musculares, el atlas, pues fuertes, de un hombre fornido, de un hombre atlético, y por eso se nota que las inserciones musculares son muy recias. Entonces, este es un atlas masculino y articulaba con este cráneo. El cráneo, por tanto, es masculino. Esta es la prueba suficiente. Bueno, esto es lo que dice Eulalia Guzmán y los investigadores que la auxiliaron en 1951. La comisión de 1976 pide que le permitan revisar el esqueleto y lo estudian, se lo llevan a Lina, se lo llevan a Izcatiopan y luego, cuando lo regresan... Oh, sorpresa, no hay hueso. Ya no hay atlas. Y tampoco está el metatarso izquierdo que tenía la quemadura en vida. 2 huesos, no cualquier hueso, sino huesos estratégicos en la argumentación y la prueba de que esos son los restos de Cuauhtémoc. Estos son el tipo de sesgos, el tipo de actuaciones anticientíficas que vemos en el procedimiento que siguieron las comisiones negacionistas. Muy bien, y la última pregunta, ¿cuál es la importancia del retomo de estos temas? Ahora podría parecer muy obvio, pero creo que es importante ahondar porque hay intereses claros, ¿no? La cuestión de fondo consiste en, o está detrás de aquella pregunta de, oye, pero ¿por qué Cuauhtémoc, que es el Tlatoani de Tenochtitlan, qué tiene que hacer enterrado en un pueblito perdido de la montaña que se llama Izcatiopan? Ocurre que la tradición oral dice, es que Cuauhtémoc nació aquí y había que enterrar al Tlatoani en donde su madre había enterrado su ombligo. Bueno, pero ¿cómo nace acá si es Tlatoani de Tenochtitlan, de los mexica? A ver, no. ¿Por qué no está en el Templo Mayor? Primero no era imperio, ¿verdad? Entonces, ya aquí hay que discutir la narrativa de que hay un imperio. La narrativa de que hay un imperio es la narrativa de Hernán Cortés. Claro, la narrativa hispanista. ¿Por qué requiere él decir que es un imperio? Porque dice, le donaron el imperio para que él se lo pasara, se lo transmitiera a Carlos V.
¿y por qué te donaron el imperio? Bueno, en primer lugar, pues ¿quién te puede donar el imperio? El dueño. ¿Quién es el dueño? El emperador. ¿Viste? Él requiere la figura jurídica de emperador como propietario privado del imperio para que pueda ocurrir esta figura de que me donaron el imperio, porque me confundieron con Quetzalcóatl, bla, 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 bla. ¿Ah? Inventando figuras jurídicas que no existían en Anáhuac. ¿Por qué? Porque está prohibido que él haga la guerra como la hizo. Y está prohibido, si no pidió permiso al rey, entonces es reo de pena de muerte. Entonces él tiene que argumentar que no hizo la guerra, sino que por conquistar, sino que le donaron el imperio, porque lo reconocieron o lo confundieron. No importa. Pero lo importante es la figura jurídica que él quiere establecer. Donación de imperio por parte de quien tiene el derecho de hacerlo, ¿va? Y me lo donan, no hice la guerra. Pero sí hice la guerra. Un momento. Hice la guerra porque después de la donación, por parte del dueño, que es el señor emperador Moctezuma, su pueblo... Emperador. Exacto, todo es entrecomillado, todo es figuras jurídicas para justificar una legalidad. Sí, para que a Cortés no le corten la cabeza, según las leyes de España. Sí, las de Alfonso X el Sabio. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, él tiene que justificar que si hizo la guerra no fue porque él la inició, sino por defender lo que ya le habían donado al rey de España y que los vasallos del señor Moctezuma desconocieron. Por eso es que tuvo que inventar la figura en donde supuestamente los vasallos le dicen a Moctezuma que es traidor, porque él donó. Toda la figura de Moctezuma está diseñada para sostener la figura emperador donante, para defender el hecho de que él no hizo la guerra sin permiso, sino que hizo la guerra defendiendo algo que ya le habían donado al rey. Pero ocurre que pues, ¿cuál imperio si es una triple alianza? No hay un imperio, hay una relación comunitaria de alianza, de apoyo mutuo. El apoyo mutuo entre Tenochtitlan, entre Azcapotzalco y Texcoco. Esa es la triple alianza. Sí, Tlacopan no, Azcapotzalco, sí. Entonces, esa es la triple alianza, no es un imperio. Y el Tlatoani no es emperador, sino que está debajo, lleva la voz del Consejo Supremo. Ese es en verdad la autoridad superior. Entonces, no puede disponer del imperio. En todo caso, el Consejo Supremo es el que puede disponer de, y tampoco, porque ese Consejo Supremo representa a los calpulis. Claro. ¿Ves? Todo esto es inconsistente, todo lo que está diciendo Cortés respecto de la realidad. Y esa es la realidad que se empieza a mostrar. La realidad de fondo se empieza a mostrar en que pues la Triple Alianza es una alianza comunitaria, pero además hace alianza comunitaria con un resto de pueblos de los alrededores. Uno de los aliados comunitarios es Izcateopan y no es oprimido por el imperio central azteca, sino que hay una alianza comunitaria que se revela en el hecho de que una mujer que tiene un hijo en Izcateopan, que guarda relación con el calpuli gobernante de Tenochtitlán, ese tiene derecho a ser elegido por méritos para ser tlatoani, que es el caso de Cuauhtémoc. Así es. ¿Viste? Este es el problema de fondo, que se muestra en el hecho de que Cuauhtémoc es de Izcateopan, que toda la narrativa de imperio se cae por tierra y se muestra más bien una radiografía de las alianzas comunitarias que sostenían la Triple Alianza con el resto de pueblos. Entonces, la narrativa de sacrificios humanos, la narrativa de imperio sanguinario, opresor, que succionaba los tributos, toda esta es la narrativa que justifica la invasión, o con la que Cortés justificó la invasión y con la que se ha venido justificando todo lo que sucedió. Se quiebra ese castillo de naipes cuando entendemos que vinieron a enterrar a Cuauhtémoc a su lugar de nacimiento. Este es otro de las inconsistencias e incoherencias graves
de la argumentación de Alfonso Caso. Alfonso Caso trata de hacer en la comisión, la Gran Comisión, trata de hacer una genealogía de Cuauhtémoc, en donde dice, Cuauhtémoc no nació en Izcateopan, nació en Tlatelolco, de madre tlatelolca y padre tlatelolca, y entonces, ¿qué tiene que hacer por allá? ¿Y en qué te estás basando? En una sola fuente. Oye, pero hay 20 fuentes. ¿Por qué nada más seleccionaste una a modo? Además, la hace Fernando de Alvis-Xochitl, o sea, el tataranieto del principal aliado de Cortés. Bueno, entonces, pues, a ver, pues, por lo menos es dudable lo que puede decir ese hombre. Pero claro, esa es la única fuente. En cambio, las demás fuentes dicen que por el lado de Izcateopan, por el lado de Teloloapan, de allá Cuauhtémoc tiene parientes, allá vivía su madre, etcétera, etcétera. Esos son lo que dicen las otras fuentes, además de que la fuente oral y escrita de Izcateopan señala claramente que aquí nació. Entonces, este es el gran problema de fondo, que toda la narrativa imperialista para justificar la invasión se cae y se muestra más bien un mundo completamente distinto, una civilización comunitaria en donde la propiedad privada no existe y donde ni siquiera el emperador es propietario privado y tampoco existe emperador. Todo esto se va. Entonces, pues historiadores, arqueólogos, antropólogos que estuvieron acostumbrados a que eso era la verdad, pues se resisten continuamente a aceptarlo. Así sea, no por razones políticas, sino simplemente por estar por dogma. Por dogma, bueno, aunque nada más fuera por eso, ya les pesa. Y se está señalando que entonces no hay justificación para la invasión, porque toda la otra narrativa era para justificar la invasión. Si no es así el mundo al que llegaron, sino de otra naturaleza, entonces no había justificación para la tal, ¿no? Este es un problema de fondo. Un siguiente factor de por qué es tan importante establecer la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, que son de aquí de Izcateopan, etcétera, etcétera, pues uno es porque descubrimos todo un mundo que nos ha sido cegado, ha sido ocultado continuamente. Quitamos el velo. Otro muy importante. Aquí hay una labor científica de mexicanos. En primer lugar, de Eulalia Guzmán, de Alfonso Quirós Cuarón, de José Gómez Robleda, y así seguido. Hay una serie de investigadores mexicanos que hicieron un trabajo impecable de pruebas y argumentos coherentes con las pruebas. Y todo esto fue desdicho, fue humillado, fue desconocido, fue planteado como mentira, fue planteado como farsa. Durante décadas es muy importante para la ciencia mexicana reivindicar el trabajo de sus científicos, de Eulalia Guzmán en primer lugar, ¿no? Que es la que va guiando toda la investigación y todas las refutaciones. No solamente en pruebas y argumentos, sino que cada vez que le hacen un cuestionamiento, Eulalia Guzmán y su equipo tienen la ética científica de responder puntualmente a los cuestionamientos. Hay un comportamiento científico riguroso, ético, durante décadas sostenido. Si después de la comisión de 1976 no ocurrió una contestación por parte de Eulalia Guzmán, es simplemente porque ya estaba muy grande. Y Alfonso Quirós Cuarón muere a los 2 años. Ya no tenían la capacidad para dar respuesta. En cambio, los años anteriores venían dando la respuesta. ¿Qué pasó? Vamos a dejar que porque ya no pudieron contestar ellos, entonces vale la pena pisotearlos. Oye, ¿pero qué es lo que decían? Algo valioso para todos los mexicanos. Ese es en tercer lugar. Para todos los mexicanos ha sido conculcada una verdad decisiva acerca de una civilización que fue destruida. Una verdad importantísima sobre un héroe decisivo también para los mexicanos. El último punto es el siguiente, donde se redondean estos 3 planteamientos. El jefe de la resistencia indígena solamente mexica, no. Cuauhtémoc llamó a todos los pueblos a defenderse de los invasores. ¿Por qué?
porque se percataron que los españoles no venían a hacer la guerra como aquí eran las guerras. No son guerras de muerte, son guerras para establecer alianzas comunitarias. Es el último expediente para establecer una alianza. Primero es por las buenas, no, bueno, pero es necesario que hagamos una alianza guerrera contra otros enemigos, etc. Hasta que llegamos a la guerra y entonces no matamos, sino sobre todo tomamos presos, etc. Por eso, porque no se trata de destruir pueblos, ¿no? ¿Por qué no se trata de destruir pueblos? Porque no hay propiedad privada. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque no me interesa el territorio, tener propiedad sobre ese territorio, sino me interesa que todo se enriquezca y hagamos una alianza cada más fuerte todos. Las gentes que trabajan la tierra, que la sigan trabajando, que se logre un tributo y que ese tributo sostenga la alianza. ¿Ah? Es otra lógica, otra forma de vida. Otra forma de civilización. vida, exactamente. Y la gran diferencia es no hay propiedad privada, ¿no? Sino hay alianzas comunitarias. Y de eso depende la ética, el tipo de cultura, el tipo de actitud, el tipo de guerra, el tipo de cultura, el tipo de arte, etc. Todo está dependiendo de este factor decisivo. Bueno, entonces, el jefe de la resistencia llamó a todos los pueblos, no solamente al suyo, porque se percataron desde Moctezuma que no venían ni en buena onda, ni tampoco venían a hacer alianzas comunitarias, venían a destruir y a despojar. Entonces hay que contestarles, hay que defendernos de la invasión. Este es el primer llamado. Y luego, una vez derrotada Tenochtitlan, durante toda la colonia, hay continuas revueltas. ¿Ya? Hay continuas revueltas, hay continuas insubordinaciones. Hay una continuidad desde 1521, desde 1519, 21, que ya le toca a Cuauhtémoc, hasta 1810, hasta la independencia. Hay continuas revueltas indígenas, hay continuas revueltas en el norte, hay continuas revueltas en el centro de la República, hay continuas revueltas entre los mayas que llegan, que son las que se van a concentrar en la Guerra de Independencia, y hasta 1824 se logra la República Independiente. Esta es una línea de continuidad de luchas de resistencia para lograr la soberanía y la independencia de México. Claro, pues sí. Es un trabajo muy largo, da mucho que hablar. Realmente en la investigación esperemos tener otra entrevista para andar en más temas más interesantes. Y bueno, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Iwan Nomagniwan, Nikanan Mechlazocamachililia, Toitasque y Panin Oxe Tonali. Amigos y amigas, les agradecemos mucho. Gracias por tu atención y tus preguntas tan bien planteadas. Es un placer. Muchísimas gracias y pues seguramente estaremos hablando más del tema. Hasta luego.